En esta enseñanza te voy a compartir una idea para un sermón sobre Primera de Pedro capítulo 1 y te voy a compartir cómo desarrollé el sermón porque lo acabo de predicar hace unos días en mi iglesia. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. El propósito de este canal es capacitar a ustedes, los que capacitan, para avanzar la misión que Jesús inició. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, quiero recordarte que he preparado un curso sobre cómo preparar sermones. Te enseño un proceso paso por paso desde comienzo a fin para preparar un sermón. Y para darte más información sobre ese curso, he preparado un seminario web totalmente gratis que se titula Las 3 fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Aquí te comparto las 3 fases que yo ocupo cada vez que preparo un sermón y también los detalles sobre el curso. Ahora, este seminario web es gratis, pero el curso sí lleva costo. Y en este seminario web de las 3 fases te comparto todos los detalles sobre el curso, incluso su costo. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Este pasaje es bastante largo. Prediqué sobre 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 hasta el capítulo 2 versículo 3. Por supuesto, no hablé sobre cada versículo en detalle, sino que saqué unos puntos principales, unas pautas de estos versículos. Y entonces lo que yo quise comunicar fue una sola idea principal. Si has visto mis videos, tú sabes que lo que yo sugiero es que tu sermón sea de un solo punto, un punto nada más, ¿sí? Y entonces para este sermón, la idea principal, lo que quise recalcar sobre todo lo demás en este sermón fue lo siguiente. Solo un alimento diario de la palabra de Dios producirá crecimiento espiritual en ti. Ahora, habían muchos puntos muy importantes en este pasaje, pero yo opté por recalcar este punto de aquí porque yo he notado que en nuestras iglesias ha decaído la lectura bíblica entre nuestros miembros. Entonces yo quise recalcar este punto. Y entonces lo que hice es que escogí diferentes versículos de este pasaje para recalcar este punto. Ahora, fíjate cómo desarrollé el sermón. Comenzando en el versículo 14, leí lo siguiente. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, de este versículo resalté este principio. Dios desea que nos esforcemos por vivir una vida de santidad. Está ahí, es muy obvio, ¿no? Y aunque no fue el punto principal, iba desarrollando el sermón para entonces llegar al punto principal. Pero ves muy claramente en estos 2 versículos que sí, realmente Dios desea que nos esforcemos por vivir por la santidad. Y tomé tiempo para explicar lo que es la santidad. Apartarte del mal, ahí dice Pedro, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Eso es apartarte del mal y acercarte a Dios. Esa es la vida de santidad. Entonces, hablé sobre eso, los 2 aspectos de la santidad. Pero también hablé acerca de cómo hay diferentes maneras y diferentes razones por las cuales debemos seguir la santidad, sobre todo porque Dios lo ordena, ¿sí? Pero también quise recalcar otro punto muy importante. Esto está en el versículo 18. Dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora, el punto que resalté de estos 2 versículos fue el siguiente. Nuestra salvación es gratis, pero no fue barata. Y quise recalcar este punto, que una de las razones por las cuales nos esforzamos por vivir una vida de santidad es que a Dios le costó todo para que nosotros tuviéramos la salvación que Él nos ofrece. Le costó la vida de su Hijo. Él derramó su sangre. Jesús derramó su sangre. Entonces debemos tener eso muy
estar muy conscientes de eso, que nuestra salvación se compró a un precio muy, muy, muy costoso, muy alto. Y por lo tanto, hablé sobre lo siguiente, recalqué este punto. Nuestro compromiso a la santidad debe igualar el precio de nuestra salvación. A Dios le costó todo darnos la salvación. Ahora nosotros debemos darle todo a Él en un esfuerzo para vivir una vida de santidad. Ahora, voy desarrollando el sermón para llegar a la idea principal. Recuerden, la idea principal era acerca de la lectura bíblica a diario, ¿sí? Y entonces, desde este punto, comencé a recalcar lo siguiente. Tenemos que entender, comprender el precio tan alto que se pagó para nuestra salvación, pero hay veces que comienza a disminuir el valor que nosotros damos a nuestra misma salvación. ¿Cómo podemos evitar que vaya disminuyendo el valor que nosotros tenemos para nuestra salvación? Y es entonces que entré a los siguientes versículos y resalté unas frases en estos versículos para recalcar cómo iba desarrollando este punto principal. Fíjate bien, 1 Pedro 1, versículo 23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 24, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. 1 Pedro 2, versículo 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella, la palabra, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, leyendo esos versículos, te das cuenta de que todo comienza con la palabra de Dios. Y este es el punto que recalcaba con mis oyentes, que cuando tú escuchaste el Evangelio, recibiste a Jesús, fue porque alguien te compartió la palabra de Dios. En tu crecimiento espiritual desde tu conversión, lo que te ha hecho crecer es la palabra de Dios. Entonces, regresando al desarrollo del sermón, Dios desea que vivamos una vida de santidad. Entonces, ¿por qué? Porque el precio fue alto para nuestra salvación, por lo tanto, nuestro esfuerzo debe igualar ese precio. Pero, ¿cómo evitamos que vaya devaluándose, disminuyendo el valor que nosotros le damos a nuestra salvación? Únicamente a través de la lectura de la palabra de Dios, porque así vamos creciendo. Y entre más uno crece, más capta el valor de su salvación, más crece en la santidad. Y es entonces que comenzamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios y que llegamos a la idea principal. Fue en este punto, después de leer esos versículos, desarrollar esos conceptos, que entonces yo presenté a la congregación este punto principal del sermón. Solo un alimento diario de la palabra de Dios producirá crecimiento espiritual en ti. Y es exactamente lo que dice Pedro, ¿no? En el versículo anterior, así por medio de ella crecerán en su salvación. De eso se trata. Ahora, tomé tiempo para hablar un poco acerca de lo que nosotros como iglesia creemos sobre la palabra de Dios. Dije, por supuesto, que la palabra es la palabra inspirada de Dios, tiene su origen en Dios. Y tomé la oportunidad para dirigirme a algunos puntos que yo estoy viendo en la sociedad hoy en día. Y yo dije lo siguiente, van a haber veces que tus sentimientos no van a estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No importa, la Biblia gana. Van a haber veces que tu forma de pensar no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No importa, la Biblia gana. Y es lo que estoy viendo mucho en nuestra sociedad, especialmente en mi país, en los Estados Unidos. Si hay algo en la Biblia que no me hace sentirme bien, con escalofrío, ay, hasta me ofende, no, entonces opto por ignorar esa porción, o no estoy de acuerdo con esa porción de la palabra, entonces no la voy a adaptar a mi vida. No es así. Dios nunca te consultó a ti ni a mí para ver qué es lo que Él debería incluir en su palabra. Si está allí, es autoridad.
tiene autoridad sobre nosotros. Si tienes un sentimiento, una forma de pensar que va en contradicción a la palabra de Dios, la palabra gana. No es una negociación que tú dices, sí, ¿qué te parece si esto lo obedezco y esto no? Y algo que comentaba con mis oyentes en ese domingo, hace unos días, es que la Biblia no es un menú. Y muchos pensamos que es un menú que puedo escoger de aquí y modificar, así como hacemos en los restaurantes, ¿no? Quiero el número 7, pero no quiero esto, mejor reemplázalo con esto. Y al fin de todo ni se parece lo que está en el menú, ¿verdad? Lo que ordenamos. Y a veces que gente piensa que así debe ser la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso sí me gusta. Vive en santidad. Eso no me gusta, ¿verdad? Y escogemos lo que sí queremos de la palabra e ignoramos lo que no queremos de la palabra. Y no puede ser así. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y tiene autoridad sobre nosotros. No es un menú, es un manual. Y nosotros seguimos ese manual. Entonces, muy importante recalcar ese punto, que cuando yo tengo sentimientos que están en contradicción con la palabra de Dios, me someto a la palabra de Dios. Cuando yo pienso de forma diferente a lo que leo en la palabra de Dios, me someto a la palabra de Dios. Allí es donde voy a ver crecimiento espiritual en mi vida. Ahora, algo que hicimos para ayudar a nuestros congregantes a establecer el hábito de leer la Biblia todos los días es que nosotros les extendimos un reto. Nosotros le llamamos el reto 28. Y el reto 28 es lectura bíblica y oración por 28 minutos al día por 28 días. Y les preparamos un plan de lectura bíblica. Les dimos un folleto explicando cómo leer la Biblia y dijimos, por los próximos 28 días vas a leer la Biblia por 28 minutos. Y él no es simplemente para leer la Biblia, reflexiona sobre ella y uno podrá decir, pues yo puedo hacer cualquier cosa por 28 días, pero no se trata de eso. Se trata de establecer el hábito de leer la Biblia todos los días. Y les ofrecimos este reto 28 para ayudarles a establecer ese hábito. Y así es como desarrollé este sermón de Primera de Pedro, el capítulo 1. Pero ahora tengo una pregunta para ti. Mi pregunta es, ¿qué harías tú para ayudar a tus oyentes a establecer el hábito de reflexionar sobre la Biblia todos los días? Sin duda tienes ideas creativas, herramientas, recursos que puedes proporcionarles a tus congregantes para que establezcan el hábito de reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y mira, esto no se trata de dar garrotazos espirituales y regañar a la gente. Tienen que leer. No se trata de eso. Hay que operar con gracia. Y te vas a dar cuenta que mucha gente en tu congregación quieren leer la Biblia, simplemente no saben cómo. Y nuestro gran error como predicadores es decirles qué es lo que deben hacer, pero no enseñarles cómo hacerlo. Capacita a tu gente, ayúdales a desarrollar este hábito de leer la Biblia todos los días. Hablando de la capacitación, quiero recordarte que yo tengo un podcast que se titula Capacitados. Este podcast lo puedes encontrar en los directorios de podcasts. Y aquí es donde yo comparto capacitaciones más largas, más extendidas para ti, muy parecidas a lo que está en este canal, pero más largas, y ahí las puedes encontrar. Suscríbete a estos podcasts porque van a ser de mucha bendición para tu vida. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y de ayuda para tu ministerio. Has sido capacitado. Ahora toma lo que has aprendido y capacita a los demás. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.